regresamos aquí a Panorama Inmobiliario y me da muchísimo gusto recibir vía Skype a la licenciada Andrea Díaz Pérez. Ella es CEO de Cluster House. Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Aquí muy contenta de estar con ustedes compartiendo en Panorama Inmobiliario. Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, para todos aquellos que nos están escuchando y nos están viendo, pues ha habido a lo largo de la pandemia pues un impacto en ciertas áreas de la economía. Una de ellas ha sido sin duda alguna en el sector inmobiliario, lo que son los edificios de oficina. Y por tal motivo pues nos permitimos acudir a ti, a una experta, pues para que nos hablaras más o menos de este pensamiento que se ha dado en los últimos meses sobre la reconversión de las oficinas en otro modelo, que sería a lo mejor de departamentos o de Airbnb, no sé. Entonces, para eso me gustaría que nos comentaras a toda nuestra audiencia qué nos puedes decir sobre esta tendencia. Con todo gusto, Marisela. Pues les puedo compartir que todo cambio al final del día genera un avance en los estilos de vida y la vivienda. No es la excepción. Las personas siempre buscamos las mejores ubicaciones, estar cerca de escuelas, de nuestros espacios de trabajo, donde al final del día estamos con nuestros hijos y tener buenas vías de acceso. Sin embargo, también estamos buscando esa recombinación entre una oficina en el mismo espacio comercial, y hay varios lugares ahora en México y en varios países que se está generando a través de la pandemia. Claro que sí, Andrea. Y, por ejemplo, ¿cuál es la principal barrera que se puede encontrar una persona que hoy por hoy tiene un edificio de oficinas y lo quiere hacer un cambio a un departamento residencial? Pues sí, efectivamente, Marisela, sí hay ciertos retos que tienen que cubrir desde lo que son los inversionistas, los desarrolladores. El tema de las estructuras, por ejemplo, comerciales, son distintas, están destinadas para ese fin, y el poderlas convertir a residencial, el tema de los permisos, las normas del gobierno, inclusive también la plusvalía. Hay personas, por ejemplo, lo que son compradores, inquilinos, quizá no les sea costable el poder vivir en un lugar que es mucho más caro precisamente por la ubicación. Eso es lo que da un factor determinante para poder dar el tema del precio y tener un inconveniente quizá para poder hacer de manera más ágil. ¿Hay algún precedente con respecto a que haya un cambio de oficinas a área residencial? ¿Hay algún precedente? Sí, por supuesto, Marisela. Te comparto que, por ejemplo, en países como Francia, Canadá, Estados Unidos, pues no solamente desde ahorita en la pandemia, sino desde varias décadas atrás, ellos van muy avanzados en ese tema. Recordemos que temas como la guerra, las pandemias que estamos viviendo el día de hoy, generan cambios y avances tecnológicos, científicos, y en el tema de inmuebles, pues también se ve afectado principalmente. Entonces, en México actualmente estamos viendo empresas que están haciendo esta combinación de una ecuación de un ecosistema arquitectónico donde hay residencial con comercial para poder tener todo en un mismo espacio. Claro, obviamente hace rato comentabas un poquito sobre el tema de los permisos y más allá, pues todo lo que es la infraestructura hidráulica, eléctrica, que de origen en un área de oficinas es muy diferente a unos departamentos. Por ejemplo, esta conversión que incluiría toda esta reconversión, pues ¿qué proceso tardaría mucho? ¿Sería factible hacerlo? Claro, depende del proyecto, Marisela. Por ejemplo, es mucho más factible hacerlo en edificios más antiguos, ya que, por ejemplo, el tema de los techos, las estructuras, inclusive ya no están adecuadas para pasar esta modernidad de los temas estructurales y las normativas que impide el día de hoy para el tema comercial. Entonces es mucho más factible en un edificio de oficinas antiguo, estamos hablando de varias décadas atrás, que se pueda hacer esta reconversión, y depende del proyecto. Hay proyectos que pueden ser muy sencillos, que pueden durar 6, 8 meses, hasta proyectos que pues prácticamente, aunque sea una remodelación, por tema de permisos es más fácil, sí te puede llevar 2, 3 años el tema de poder hacer esa conversión, por tema de permisos y por tema de proyectos. Claro. Bueno, la demanda con respecto a este tipo de reconversiones, ¿qué tan alta es? Pues de alguna manera es apenas incipiente en el tema en México, aunque si bien es cierto, hay empresas que ya le han apostado desde el inicio a tener esta ecuación de residencial con comercial.
todavía va a llevar su tiempo. Digo, actualmente también la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, apenas hace unos meses autorizó que por lo menos lo que es el 50% del metraje de los inmuebles comerciales se puedan convertir a comercial en los principales corredores, ya sea de Monterrey, México. Es un avance que estamos teniendo por parte del gobierno y estamos hablando más o menos de un 50% dentro del mismo inmueble y pues apenas estamos empezando con las solicitudes para ello. Fíjate, algo que me llama la atención ahorita, no sé si en este momento nos pudieras apoyar en ese sentido. Cuando una persona hace su plan, su proyecto inicial, en este caso de oficinas, pues tiene una corrida financiera, tiene pues todo un proyecto atrás de, y los espacios que están destinados precisamente para oficina generalmente no son tan grandes, 50, 100 metros, algunos podrá ser más. Y el área destinada a un departamento no siempre es tan pequeña o tan grande, dependiendo. ¿Cómo podrían hacer y cómo impactaría esta reconversión a espacios habitacionales para que finalmente el inversionista que de un inicio lo tenía planteado como oficinas no se vea mermada su recuperación económica? Definitivamente sí hay un beneficio económico, Marisela. Digo, todo es una inversión. Ellos siempre hacen todo lo que son efectivamente sus corridas financieras, que haya una factibilidad, por lo menos de un 30%, 40% de ganancia. Y en este caso, pues todo es un proceso. O sea, tiene que pedir el permiso dependiendo en la entidad. Por ejemplo, si estamos hablando de México, ya sea del ayuntamiento o a nivel federal, tienen que ver ahorita qué tipo de uso de suelo tienen y luego ya irse al específico si es para restaurantes, locales, porque en comercial no solamente estamos hablando de oficinas, también nos referimos a escuelas, hoteles, edificios con esta conversión mixta donde los locales están en la parte de abajo, oficinas y bueno, hay una serie de gama de edificios comerciales que de alguna manera pues llevan un proceso distinto dependiendo de la entidad. Claro. Ahora, pues ya tocamos varios puntos en este sentido, pero generalmente hay expertos y profesionistas que se encargan de hacer este tipo de reconversión porque finalmente involucras a muchos profesionales en la materia. Si alguna persona está pensando hacer esta reconversión y lo quiere hacer por su propia cuenta, pues ¿qué le podrías aconsejar a estas personas? Sí, por supuesto. En el tema del tiempo, más o menos aproximadamente cuando tú haces la solicitud te puedes acercar al departamento, repito, si es en provincia o en Ciudad de México, a desarrollo urbano, pides lo que es la certificación actualizada del uso de suelo para que tú ya veas qué es lo que está permitido en esa zona y puedas solicitar, en este caso, o un cambio de uso de suelo o lo actualizas y ya en este caso si estamos hablando de que lo vas a rentar, el inquilino hace ya el específico de su licencia de uso de suelo. Estamos hablando que ese trámite puede durar desde 15 días a más tiempo, dependiendo de la circunstancia también peculiar del inmueble. Claro que sí. Bueno, pues te agradezco mucho, Andrea. No sé con qué te gustaría cerrar para toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Pues Marisela, al final del día tenemos que estar conscientes a tener apertura para esta modernidad que se está generando. Yo les diría que todos los procesos al final del día, si estás teniendo una complicación inclusive como desarrollador, como inmobiliario, como hotelero, como inversionista, que te acerques al gobierno. En este caso tienen muchos programas y tienen muchas actualizaciones para que tú puedas llevar a cabo un nuevo proyecto. Inclusive nosotros tenemos una cartera importante para este nicho que nosotros le llamamos premium, de alta gama comercial, y podemos tener soluciones siempre para una situación. Es un reto en el que estamos el día de hoy, sin embargo, estamos en el camino de la nueva modernidad. Te agradezco muchísimo, Andrea. Yo sé que no va a ser la última vez que nos veamos. Y bueno, pues muchas gracias por tu aportación. Creo que este es un tema muy importante y por eso te invitamos a ti, que eres experta en eso. Andrea Díaz Pérez, CEO de Clutter House. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a toda la audiencia. Gracias, Marisela. Y con todo gusto de aportar. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí tienen, amigos, una opción más que les estamos dando aquí en Panorama Inmobiliario si usted pues quiere hacer este tipo de reconversiones. Vámonos un corte y regresamos aquí.